Algo extraño sucede cuando comienzas a prestar atención. Los patrones emergen. Las conversaciones se sienten inquietantemente familiares. Los eventos parecen repetirse, como si la vida estuviera siguiendo un guión. Quizás lo hayas descartado como un simple déjà vu. Pero, ¿y si hay algo más profundo en juego? Un mecanismo oculto que dirige tus pensamientos, emociones y acciones. Un diseño sutil, destinado a mantenerte atrapada. El mundo no es lo que parece. Bajo la superficie de la vida cotidiana hay una estructura, un ciclo repetitivo que la mayoría de las personas jamás logra reconocer. Te despiertas, repites las mismas rutinas, piensas los mismos pensamientos, reaccionas de las mismas maneras, y a eso lo llamas libre albedrío. Pero aquí está la verdad. Eso que llamas elección podría no ser más que una ilusión, cuidadosamente programada por fuerzas que nunca debías ver. Gurdjieff, un hombre cuyas enseñanzas sacudieron los cimientos mismos de la percepción humana, advirtió sobre esto hace más de un siglo. Sus ideas no eran solo filosóficas, eran peligrosas. Tan peligrosas que incluso agencias de inteligencia comenzaron a prestar atención. Pero, ¿qué fue exactamente lo que descubrió? ¿Y por qué sus revelaciones eran tan amenazantes que el sistema necesitaba enterrarlas? Todo comienza con una pregunta simple. ¿Estás realmente despierta? A lo largo de la historia, ha habido individuos que vieron la realidad de manera distinta. Personas que no solo cuestionaron el mundo, sino que desmontaron las bases mismas de la percepción humana. Gurdjieff fue uno de ellos. No era solo un filósofo, ni un místico. Era un hombre que comprendía la maquinaria oculta de la existencia humana. Y lo que descubrió fue algo que pocos estaban preparados para aceptar. Nacido a finales del siglo XIX, la vida temprana de Gurdjieff sigue siendo un misterio, marcada por viajes a través de Asia y Medio Oriente, donde buscaba enseñanzas secretas. No buscaba conocimientos comunes. Estaba tras respuestas que habían sido deliberadamente ocultadas. Y las encontró. En los monasterios escondidos de Asia Central, en los rituales crípticos de los místicos sufíes y en la sabiduría perdida de civilizaciones antiguas, Gurdjieff ensambló algo extraordinario. Un sistema que revelaba la naturaleza mecánica del ser humano. Según él, las personas no están verdaderamente conscientes. Se mueven por la vida como máquinas, siguiendo patrones preprogramados de pensamiento, emoción y acción. Sus reacciones son automáticas, sus deseos implantados, su sentido del yo, una ilusión, y, sin embargo, creen que están despiertas. Esto, afirmaba Gurdjieff, era el mayor engaño de todos. ¿Por qué sucede esto? Porque la mente humana está fragmentada. Las personas piensan una cosa, sienten otra, y actúan de manera que contradice ambas. Este estado de conflicto interno impide la conciencia real. Y sin conciencia, uno permanece dormido, atrapado en una realidad cíclica, donde cada acción está dictada por condicionamientos del pasado. Esta idea no solo era revolucionaria, era peligrosa. Amenazaba la estructura misma de la sociedad. Una estructura que se sostiene manteniendo a las personas inconscientes de su propio condicionamiento. Si las masas despertaran de repente y vieran los patrones que las controlan, ya no serían fácilmente influenciables, fácilmente manipulables, ni fácilmente dirigidas. Pero despertar no era fácil. El sistema de Gurdjieff no se trataba de iluminación pasiva, ni de fe ciega. Requería una observación de sí implacable y un trabajo interior despiadado. Él creía que solo al ver en acción la propia naturaleza mecánica, una persona podía empezar a liberarse. Ese era el primer paso hacia lo que llamaba la verdadera conciencia. Ahora bien, si las personas están realmente dormidas, ¿qué las mantiene en ese estado? ¿Qué fuerza se asegura de que nunca noten la ilusión? La respuesta es aún más inquietante. El mundo mismo está diseñado para mantenerte inconsciente. Desde el nacimiento, eres condicionada, moldeada y programada para pensar, sentir
y comportarte de formas que sirven al sistema, no a ti. Y por eso sus enseñanzas debían ser silenciadas. Porque si las personas comenzaban a despertar, la estructura entera de la realidad, tal como la conocemos, comenzaría a desmoronarse. La pregunta es, ¿sigues dormida? Te despiertas, revisas tu teléfono, repites la misma rutina y atraviesas el día sin preguntarte por qué todo te resulta tan familiar. ¿Alguna vez has notado que la vida parece seguir un guión que tú nunca elegiste conscientemente? Gurdjieff tenía un nombre para este estado: sueño despierto. Es la ilusión de estar despierta, cuando, en realidad, tus pensamientos, emociones y acciones funcionan en piloto automático. Crees que estás tomando decisiones, pero si observas con atención, verás que la mayoría de lo que haces es pura repetición. Las mismas discusiones, los mismos deseos, los mismos arrepentimientos. Una y otra vez. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente humana está condicionada para operar mecánicamente. La sociedad no te enseña cómo pensar, te enseña qué pensar. Desde la infancia, tus creencias, miedos y hábitos son programados en ti. Y una vez que ese programa se instala, corre en segundo plano por el resto de tu vida. Por eso a la mayoría le cuesta tanto cambiar. Por eso persiguen las mismas relaciones tóxicas, repiten los mismos hábitos autodestructivos y viven en los mismos bucles emocionales. La ilusión del libre albedrío los mantiene ciegos ante el hecho de que sus decisiones no son realmente suyas. Son patrones incrustados tan profundamente que, incluso cuando alguien intenta liberarse, algo lo jala de regreso, como una banda elástica que siempre vuelve al mismo punto. Y aquí viene lo más perturbador. El sueño despierto es intencional. Todo lo que te rodea, el sistema educativo, los medios de comunicación, incluso tu entorno social, refuerza ese estado. Te alimentan con distracciones, miedo y estimulación constante para evitar que te hagas la pregunta esencial: ¿por qué vivo como vivo? Por eso las enseñanzas de Gurdjieff fueron consideradas tan peligrosas, porque él expuso una verdad simple: la mayoría de las personas no están viviendo, solo están existiendo. Sus acciones están dictadas por programas del pasado. Sus emociones son manipuladas por fuerzas externas. Y sus pensamientos, moldeados por un sistema que se beneficia de su inconsciencia. El primer paso para escapar de esta prisión es reconocer la ilusión. Cuando empiezas a observarte, tus reacciones, tus impulsos, tus pensamientos habituales, comienzas a ver la naturaleza mecánica de tu existencia. Empiezas a detectar los momentos en los que tu mente está corriendo un guión. Y una vez que ves el patrón, tienes una elección: seguir siendo controlada o romper el ciclo. Pero liberarse no es sencillo. El sistema está construido para mantenerte dormida. Y quienes despiertan, a menudo se encuentran con resistencia, con represión, incluso con el silencio. Y eso nos lleva a la verdadera razón por la que las enseñanzas de Gurdjieff fueron enterradas. Su conocimiento no era solamente espiritual, era una amenaza directa para quienes controlan la narrativa. Pero, ¿quién exactamente quería silenciarlo? ¿Y por qué? La respuesta es más impactante de lo que crees. Cuando un maestro espiritual comparte sabiduría, suele ser recibido con curiosidad o escepticismo. Pero cuando sus enseñanzas se convierten en una amenaza para el sistema, la respuesta cambia. Silencio, supresión, eliminación. La obra de Gurdjieff no era solo una filosofía. Era un mapa para escapar de la prisión invisible que mantiene a las personas dormidas. Y eso lo hacía peligroso. Porque si siquiera una pequeña parte de la población despertaba de verdad, si rompían los bucles que gobernaban sus pensamientos, emociones y acciones, toda la estructura de poder comenzaría a derrumbarse. Por eso las agencias de inteligencia empezaron a vigilarlo. Durante su vida, los movimientos de Gurdjieff fueron observados de cerca. Sus enseñanzas llegaron a intelectuales influyentes, científicos
e incluso figuras políticas, personas con poder, que empezaron a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Sus estudiantes no eran solo buscadores espirituales, eran individuos que podían desafiar el orden establecido. Pero, ¿por qué una agencia gubernamental se interesaría por un místico? Porque la historia ha demostrado que el verdadero conocimiento es la mayor amenaza para el control. La capacidad de manipular la percepción, moldear creencias y dirigir el comportamiento humano es lo que mantiene a poblaciones enteras bajo control. Y la obra de Gurdjieff rompía esa ilusión. Su filosofía enseñaba a las personas a observar sus respuestas condicionadas, a reconocer las fuerzas que las controlaban y, sobre todo, a resistirse. Él expuso las cadenas invisibles de la propaganda, la ingeniería social y el condicionamiento psicológico mucho antes de que estos términos fueran populares. Pero la verdadera controversia comenzó cuando la obra de Gurdjieff empezó a cruzarse con campos más profundos y secretos, áreas vinculadas a agencias de inteligencia, investigaciones clasificadas y ciencias esotéricas que muy pocos debían conocer. Algunas de sus enseñanzas coincidían con operaciones psicológicas militares, técnicas usadas para controlar la percepción de masas. Otras insinuaban teorías cuánticas sobre la conciencia, ideas que solo décadas más tarde empezarían a discutirse en ámbitos científicos restringidos. Hablaba de fuerzas que operan tras bambalinas, no como las teorías conspirativas las describen, sino de una manera mucho más sutil, psicológica y profundamente enraizada. Y entonces, sucedió algo extraño. Documentos que hacían referencia a sus ideas comenzaron a desaparecer. Algunos manuscritos nunca vieron la luz del día. Las discusiones sobre sus enseñanzas dentro de círculos intelectuales empezaron a ser desalentadas. Incluso entre sus propios discípulos circulaban susurros. Algunos de sus descubrimientos más profundos jamás fueron publicados, porque eran demasiado poderosos. ¿Fue solo coincidencia? ¿O su trabajo fue deliberadamente enterrado para evitar que las personas descubrieran lo que él había revelado? La realidad es esta. La historia sigue un patrón. Toda enseñanza que da a las personas la capacidad de liberarse del condicionamiento mental es suprimida rápidamente. Y quienes la promueven o desaparecen en la oscuridad, o sus mensajes son distorsionados hasta quedar irreconocibles. Pero, ¿qué era exactamente tan peligroso en sus ideas? Para entenderlo, primero hay que comprender el mayor engaño de todos: la falsa personalidad. Esa versión de ti que fue cuidadosamente construida para impedirte descubrir quién eres realmente. Mírate al espejo. La persona que te devuelve la mirada, tu nombre, tus creencias, tu identidad, parece real. Pero, ¿y si esa identidad no fuera más que una máscara cuidadosamente fabricada? Un papel que fuiste condicionada a interpretar, diseñado para mantenerte lejos de tu verdadero ser. Gurdjieff llamaba a esto la falsa personalidad, una versión fabricada de ti misma, moldeada por influencias externas, que actúa en lugar de tu conciencia real. Cada pensamiento que tienes, cada reacción, cada decisión aparente, está filtrada a través de ese falso yo, manteniéndote atrapada en una realidad programada. ¿De dónde viene? Desde el momento en que naces, eres moldeada por fuerzas que escapan a tu control. Tus padres, tu cultura, tu sistema educativo. Todos te alimentan con ideas sobre quién deberías ser. Y con el tiempo, comienzas a confundir esas influencias externas con tus propios pensamientos. Tu personalidad no fue elegida, fue instalada. Piensa en cómo reaccionas ante los desafíos. ¿Los enfrentas con valentía o retrocedes por miedo? Piensa en tus deseos. ¿Realmente vienen de tu interior o han sido implantados por el condicionamiento social? Piensa en tus opiniones. ¿Son verdaderamente tuyas o son ecos de lo que te enseñaron a creer? La mayoría de las personas jamás se hacen estas preguntas. Viven y mueren dentro de un marco mental que nunca cuestionaron.
un marco que les fue dado, no elegido. Y eso es exactamente lo que hace tan difícil liberarse. Porque en el momento en que empiezas a cuestionar tu propia personalidad, algo inquietante ocurre. Te das cuenta de que no eres quien pensabas que eras. Pero aquí está el verdadero problema. La falsa personalidad no es solo una máscara, es una prisión. Te encierra en patrones que sirven al sistema, no a ti. Te hace predecible, controlable, fácilmente influenciable. Y mientras sigas operando desde ese falso yo, jamás despertarás de verdad. Gurdjieff advertía que la mayoría de las personas defienden su falsa personalidad sin siquiera darse cuenta. En cuanto alguien desafía sus creencias, su reacción automática es defenderlas, no porque sean verdaderas, sino porque toda su identidad depende de ellas. Y así es como se sostiene la ilusión. Entonces, ¿cómo romper con eso? El primer paso es la autoobservación. Notar tus pensamientos automáticos, tus emociones repetitivas, tus comportamientos mecánicos mientras suceden. Pero esto no es simplemente observarte. Es distinguir qué partes de ti son reales y cuáles son respuestas programadas. Es identificar los guiones que corren en tu mente y preguntarte, ¿esto realmente soy yo? ¿O es algo que me enseñaron a creer? Porque una vez que comienzas a separar el falso yo del verdadero ser, algo extraordinario sucede. La ilusión empieza a resquebrajarse. El condicionamiento comienza a debilitarse. Y por primera vez, vislumbras algo más allá de la realidad programada en la que has vivido. Pero esto es solo el comienzo. Para escapar verdaderamente de la ilusión, debes dar el siguiente paso. Uno que muy pocas personas se atreven a dar. La autoobservación como clave oculta para romper el hechizo de una vez por todas. Hay una razón por la que la mayoría de las personas nunca despiertan. No es por falta de inteligencia. No es porque no quieran cambiar. Es porque jamás aprenden a verse a sí mismas. Gurdjieff enseñaba que el primer y más importante paso para liberarse de la ilusión es la autoobservación, la capacidad de observarte sin juzgarte, sin justificarte y sin perderte en las emociones del momento. Esto no es reflexión, no es pensar sobre tu vida, ni analizar el pasado. Es algo mucho más radical. Es sorprenderte en el acto mismo de actuar mecánicamente. Ver, en tiempo real, cómo tus pensamientos, emociones y comportamientos corren sobre un guión. La mayoría de las personas nunca hace esto. Reaccionan automáticamente a las situaciones, asumiendo que sus respuestas son naturales. Pero si empiezas a prestar atención, verás algo inquietante. La mayoría de tus reacciones son predecibles, repetitivas e inconscientes. Una discusión familiar. Respondes igual, cada vez. Una situación estresante. Las mismas emociones toman el control. Un desafío inesperado. Las mismas excusas, los mismos miedos, los mismos patrones de evasión. Eso no es libre albedrío. Eso es programación. Y la única manera de romper con ella es observarla en acción. Pero aquí es donde se pone difícil. En cuanto empiezas a observarte, sentirás resistencia. Tu mente buscará excusas. Sentirás la atracción de la distracción. Tu propio ego tratará de convencerte de que no hay nada que observar. Esta es la trampa, porque el sistema en el que vives no quiere que despiertes. Se alimenta de tus reacciones inconscientes. Se beneficia de tu previsibilidad. En el momento en que dejas de reaccionar ciegamente, comienzas a recuperar el control de tu mente. Entonces, ¿cómo se practica la autoobservación? Primero, sorpréndete reaccionando. La próxima vez que te sientas activada emocionalmente, detente. No justifiques tu emoción. No trates de explicarla. Solo obsérvala. Segundo, identifica el patrón. Pregúntate si esta reacción ya ha ocurrido antes. ¿Es la misma frustración de siempre? ¿La misma duda? ¿El mismo miedo? Tercero, hazte la pregunta clave. ¿Esta reacción realmente soy yo? ¿O es una respuesta condicionada? Si haces esto con constancia, sucede algo extraordinario. Comienzas a ver la ilusión por lo que es.
Notas las fuerzas invisibles que moldean tu conducta. Reconoces los programas que corren en tu mente. Y una vez que los ves, pierden poder sobre ti. Por eso las enseñanzas de Gurdjieff generaban tanto temor. Porque una persona que observa, en lugar de reaccionar, se vuelve impredecible. Ya no está controlada por el miedo, la culpa o la presión social. Ya no está dormida. Y una vez despierta, la ilusión comienza a derrumbarse. Pero hay algo aún más profundo detrás de todo esto. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir algo impactante. Algo que conecta directamente las enseñanzas de Gurdjieff con la estructura misma de la realidad. Y ese algo es la mecánica cuántica, el efecto del observador y la forma en que la conciencia podría estar moldeando el mundo que te rodea. El mundo parece sólido, predecible, gobernado por leyes fijas. Pero, ¿y si eso fuera solo una ilusión? ¿Y si la realidad estuviera moldeada por algo mucho más misterioso? ¿Algo que la ciencia recién está comenzando a comprender? Durante siglos, místicos como Gurdjieff enseñaron que la percepción humana no es pasiva, que influye activamente en el mundo. Hablaron de la realidad como algo fluido, algo moldeado por la conciencia misma. Y durante mucho tiempo, estas ideas fueron descartadas como superstición. Pero entonces, la física moderna reveló algo perturbador: el efecto del observador. Uno de los descubrimientos más inquietantes de la mecánica cuántica demostró que el mero acto de observar cambia la realidad. En los experimentos, las partículas subatómicas existen en un estado de potencialidad, están en múltiples lugares al mismo tiempo, hasta que son observadas. El momento en que se las mide, colapsan en un solo estado. Es decir, el simple hecho de mirar determina cómo se desarrolla la realidad. Esto plantea una pregunta escalofriante. ¿Qué más está siendo moldeado por tu conciencia sin que siquiera lo sepas? Gurdjieff enseñaba que la mayoría de las personas viven como observadoras inconscientes. Son pasivas. No se dan cuenta de que su percepción está moldeando constantemente sus experiencias. Pero aquellas que despiertan, que se convierten en observadoras activas, adquieren una habilidad que muy pocos llegan a desarrollar. Comienzan a moldear su propia realidad, en lugar de ser moldeadas por ella. Piensa en esto. Si el efecto del observador aplica al nivel cuántico, ¿podría también aplicarse a tu vida? Cada pensamiento que mantienes, cada emoción que repites, cada creencia a la que te aferras, todo eso alimenta la estructura de tu realidad. Si vives en el miedo, si refuerzas constantemente un estado de impotencia, si te dejas atrapar en bucles de negatividad, la realidad te devuelve eso, no por azar, no por destino, sino porque tu propia percepción está colapsando la realidad en una versión que refleja tu estado interior. Por eso Gurdjieff insistía tanto en la autoconciencia como clave para escapar de la ilusión. No estaba hablando solamente de filosofía, estaba describiendo un mecanismo fundamental de la existencia, un mecanismo que la ciencia, hoy, está empezando a confirmar, y, sin embargo, este conocimiento sigue oculto. No se enseña en las escuelas, no se fomenta en la sociedad, porque si las personas comprendieran de verdad el poder que tiene su conciencia, dejarían de ser pasivas. Dejarían de aceptar la realidad como algo fijo y empezarían a reconfigurarla con intención. Este es el verdadero secreto del despertar. No se trata solo de liberarse del condicionamiento mental. Se trata de reclamar tu papel como arquitecta de tu existencia. Pero aquí viene el problema. Incluso si reconoces este poder, aún estás atrapada por algo más profundo. Algo tan arraigado en tu vida diaria que ni siquiera lo notas. Porque el sistema está diseñado para mantenerte dormida, no solo a través de los pensamientos, sino mediante los propios patrones de tu existencia. Los bucles que repites cada día, sin darte cuenta. La mayoría de las personas cree que su vida es una sucesión de decisiones, que cada día es único, lleno de nuevas posibilidades. Pero la verdad es mucho más inquietante.
tu vida no está evolucionando, está girando en círculos. Desde el momento en que te despiertas hasta que te duermes, tu existencia está encerrada en patrones repetitivos, las mismas rutinas, los mismos pensamientos, las mismas emociones, girando una y otra vez. Y, al igual que un programa corriendo en piloto automático, estos bucles te mantienen atrapada en la ilusión del progreso, cuando en realidad estás completamente inmóvil. Gurdjieff expuso este ciclo, advirtiendo que la mayoría de las personas no están verdaderamente vivas, solo se están repitiendo. Y lo más peligroso, que ni siquiera lo saben. Observa tu propia vida. ¿Con qué frecuencia te despiertas a la misma hora? ¿Sigues la misma rutina? ¿Revisas las mismas notificaciones? ¿Comes las mismas comidas? ¿Y reaccionas ante las situaciones de formas perfectamente predecibles? Incluso tus pensamientos, ese diálogo interno constante, se repite día tras día, siguiendo un guión escrito mucho antes de que lo cuestionaras por primera vez. Estos bucles no son inofensivos. Cumplen una función: mantenerte dormida. Cada vez que reaccionas igual ante una situación estresante, refuerzas el patrón. Cada vez que caes en una distracción conocida, fortaleces el bucle. Y cada vez que te dices, mañana será diferente, pero repites los mismos hábitos, pruebas cuán profundamente el ciclo se ha apoderado de ti. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién creó estos bucles? Porque no se formaron por accidente. La sociedad, la educación, los medios, todos trabajan para estructurar tu vida de una manera que te mantenga predecible, fácilmente controlable y, lo más importante, distraída de la verdad de que vives en una prisión. Las enseñanzas de Gurdjieff no trataban solo de conciencia, trataban de romper con esos bucles. Él enseñaba que, para despertar de verdad, debes hacer algo radical: interrumpir el patrón. Inténtalo. La próxima vez que te descubras inmersa en una rutina, detente. Haz algo completamente inesperado. Cambia tu respuesta a una situación. Obliga a tu mente a romper sus reacciones automáticas. Incluso algo tan simple como modificar tu rutina matutina, cambiar el orden de tus tareas o preguntarte por qué haces lo que haces, puede comenzar a sacudir los cimientos de tu programación. Porque una vez que interrumpes el bucle, aunque sea por un momento, algo extraordinario sucede. Se crea un espacio para que emerja la conciencia real. Pero escapar de esos bucles es solo la mitad de la batalla. Porque más allá de ellos, hay una capa aún más profunda de control. Una que no solo moldea tus acciones, sino tu identidad misma. Y para reclamar tu verdadero ser, necesitas comprender la fuerza oculta que ha estado moldeando tu personalidad desde las sombras. Los arquetipos. Hay una razón por la que piensas como piensas. Una razón por la que reaccionas al mundo de cierta manera. Adoptas ciertos comportamientos y te sientes atraída por determinadas ideas. Pero no tiene nada que ver con el libre albedrío. Gurdjieff reveló algo que casi nadie comprende. Tu identidad no es verdaderamente tuya. Fue moldeada por fuerzas invisibles, mucho antes de que fueras consciente de ellas. En el núcleo de estas fuerzas están los arquetipos, patrones universales de pensamiento y comportamiento que influyen en cada aspecto de tu personalidad. Están incrustados profundamente en el subconsciente, gobernando tus decisiones, emociones e incluso la forma en que te percibes a ti misma. Y aquí viene lo inquietante. Si no eres consciente de ellos, te controlan. Mira el mundo a tu alrededor. La sociedad asigna roles a las personas sin que ellas siquiera lo noten. Algunas viven el arquetipo del mártir, sacrificándose constantemente. Otras encarnan al sirviente, obedeciendo sin cuestionar. Algunas están atrapadas en la mentalidad de víctima, creyendo que la vida les sucede, en lugar de reconocer que ellas la generan. Y muchas más viven como el arquetipo del bufón, persiguiendo distracciones mientras su verdadero potencial permanece enterrado. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién eligió ese rol para ti?
Porque la verdad es que tú no lo hiciste. Desde el momento en que naciste, tu entorno, tu crianza y los sistemas a tu alrededor te condicionaron para encarnar un arquetipo específico. Uno que te mantiene predecible, obediente y atrapada en un guión predefinido. Pero Gurdjieff enseñaba que aquellos que despiertan pueden hacer algo que casi nadie imagina. Pueden elegir un nuevo rol. En lugar de seguir atrapada en comportamientos programados, puedes adoptar un arquetipo que te empodere. Puedes liberarte de la identidad falsa que te impusieron y construir tu propia realidad. La clave está en la conciencia. Empieza por identificar el rol que has estado interpretando. Pregúntate: ¿busco constantemente validación? ¿Jugo el papel de escéptica, cerrándome a nuevas ideas antes de explorarlas? ¿Repito las mismas creencias limitantes que me mantienen pequeña? ¿Dejo que el miedo dicte mis decisiones? Una vez que ves el patrón, tienes el poder de romperlo. Porque en el momento en que rechazas una identidad falsa, se abre un espacio para algo nuevo. Y eso es precisamente lo que hacía tan peligrosas las enseñanzas de Gurdjieff para el sistema. Porque en el instante en que dejas de interpretar el rol que te fue asignado, te vuelves impredecible. Y una persona impredecible es una persona que no puede ser controlada. Pero esto va aún más lejos. Porque si los arquetipos moldean tu realidad personal, ¿qué sucede cuando moldean el universo entero? Y si la propia estructura de la existencia está organizada como un drama cósmico, uno en el que la conciencia desempeña un papel mucho más profundo del que se nos ha permitido comprender? Eso es exactamente lo que estamos a punto de descubrir. Todo lo que has conocido, tus pensamientos, tus experiencias, tu existencia entera, ha tenido lugar dentro de un marco que casi nadie se atreve a cuestionar. Pero, ¿y si ese marco no es solamente personal, ni solo social, sino algo muchísimo más amplio? Gurdjieff no hablaba solamente de despertar a nivel individual. Insinuaba algo mucho más profundo, la idea de que la realidad misma es un escenario, y la conciencia, el actor principal en un drama cósmico que se despliega sin que lo notes. A lo largo de la historia, innumerables tradiciones espirituales han descrito la vida como una obra teatral, un guión escrito, donde las almas interpretan distintos papeles, sin saber que forman parte de algo mucho más grande. El Bhagavad Gita, las enseñanzas herméticas, las antiguas escuelas de misterio, todas hablaban del universo como una fuerza viva y consciente, que se da forma a sí misma a través de la experiencia. Y aunque muchos tomaron esto como metáforas poéticas, la física moderna ha comenzado a sugerir que quizás no eran solo símbolos, tal vez eran descripciones literales. Si la conciencia es el observador que colapsa la realidad, ¿qué sucede cuando millones de observadores enfocan su atención en la misma realidad? La conciencia crea el mundo. La creencia determina lo que es posible. ¿El universo mismo responde a la forma en que lo percibimos? Gurdjieff sugería que los seres humanos no son simplemente espectadores pasivos de la realidad. Somos participantes de un sistema mucho mayor. Y, al igual que en un escenario, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están siguiendo un guión que no escribieron. Sus pensamientos, sus deseos, sus luchas, todos son roles preestablecidos dentro de una historia que jamás supieron que estaban actuando. Pero aquí está la parte crucial. Algunos despiertan. Algunos se dan cuenta de que el guión no está escrito en piedra, que el papel que desempeñan puede ser reescrito. Son esas personas quienes logran salirse de la ilusión, romper los ciclos, cuestionar los patrones y comenzar a moldear su realidad en lugar de ser moldeadas por ella. Y aquí es donde se expone el mayor engaño de todos. Porque si suficientes personas despiertan a esta verdad, todo el sistema comienza a transformarse. La estructura de la sociedad, los límites impuestos al potencial humano, la propia manera en que opera la realidad. Todo puede cambiar una vez que una masa crítica de conciencias entienda que el juego no era lo que les dijeron que era. Por eso la sabiduría antigua fue ocultada.
Por eso enseñanzas como las de Gurdjieff fueron empujadas a los márgenes. Porque en el momento en que las personas dejan de ser participantes pasivos en el drama cósmico y comienzan a reescribir activamente sus roles, se pierde el control, la ilusión se desmorona y algo nuevo nace, algo que trasciende los bucles mecánicos de la existencia. Pero saber esto no es suficiente. Una cosa es entender la ilusión, otra muy distinta es liberarse de ella. Y ahí es donde entra el siguiente paso. Técnicas prácticas que pueden ayudarte a despertar del estado de sueño y recuperar tu verdadero papel en esta vasta y maravillosa realidad. Darte cuenta de que estás atrapada en una ilusión es solo el primer paso. Escapar de ella requiere acción. La mayoría de las personas que descubren la verdad se quedan estancadas porque no saben cómo romper los patrones que las controlan. Despiertan por un momento, solo para volver a dormirse. Gurdjieff no solo expuso la ilusión, proporcionó técnicas para despertar de forma permanente. A diferencia de muchas prácticas espirituales tradicionales que se basaban en la fe ciega, su enfoque estaba diseñado para desmantelar sistemáticamente la mente inconsciente y restaurar la conciencia plena. La clave: interrumpir el comportamiento automático. En este mismo momento, tu mente está corriendo sobre un guión. Uno escrito por experiencias pasadas, condicionamientos sociales y hábitos inconscientes. Tu cuerpo reacciona antes de que pienses. Tus emociones estallan antes de que sepas por qué. Y tus pensamientos giran en bucles interminables, repitiendo los mismos patrones día tras día. Para liberarte, debes forzar a la conciencia a estar presente en cada aspecto de tu existencia. Primero, el acto de interrumpirte a ti misma. Gurdjieff enseñaba que una de las formas más rápidas de romper los bucles inconscientes es detenerte en tiempo real. A lo largo del día, detén lo que estás haciendo, sin motivo aparente, y pregúntate: ¿en qué estoy pensando ahora mismo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy actuando desde la intención o desde el hábito? Incluso unos pocos segundos de esta práctica interrumpen el ciclo, obligando a tu conciencia a regresar al presente. Segundo, el poder de las acciones inusuales. Tu cerebro está diseñado para seguir patrones. Cuando los rompes, aunque sea en pequeñas cosas, fuerzas a tu mente a despertar. Intenta esto. Cepíllate los dientes con la mano no dominante. Camina por una ruta distinta a la habitual. Cambia el orden de tus tareas diarias. Haz algo completamente inesperado cuando sientas una reacción emocional fuerte. El objetivo es obligar a tu mente a cuestionar la realidad en lugar de aceptarla ciegamente. Tercero, atención dividida interna. Gurdjieff hablaba del poder de observarte a ti misma mientras actúas. Significa estar completamente presente en tu mundo interior y exterior al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras hablas con alguien, observa también tus pensamientos y emociones en tiempo real. Mientras caminas, presta atención tanto a tus pasos como a tu respiración. Mientras comes, sé consciente tanto del sabor como de los movimientos de tus manos. Esta técnica divide tu atención y evita que vuelvas al piloto automático. Cuarto, interrumpir las reacciones emocionales. Tus emociones son una de las fuerzas más poderosas que te mantienen dormida. Cuando reaccionas de forma inconsciente, estás siendo controlada por tu programación. La próxima vez que sientas ira, tristeza o frustración, detente de inmediato. Observa la emoción sin identificarte con ella. Pregúntate: ¿quién está sintiendo esto? ¿Quién está observando? Al crear distancia entre tú y la emoción, debilitas su control sobre ti. Quinto, ejercicios para comprobar la realidad. Si la realidad está moldeada por tu conciencia, entonces es crucial poner a prueba su flexibilidad. A lo largo del día, cuestiona la naturaleza de tu entorno. Mira un objeto y pregúntate: ¿cómo sé que esto es real? Observa si hay patrones extraños a tu alrededor, momentos que parezcan demasiado coincidentes. Pon atención a las sincronías, a los números repetidos,
a los encuentros inusuales, a los mensajes inesperados. Cuanto más cuestiones la realidad, más grietas empiezan a aparecer en la ilusión. Estas no son solo prácticas, son armas contra el estado de sueño. Obligan a tu mente a despertar, rompen los patrones automáticos que te esclavizan. Pero despertar no se trata solo de la mente. Tu cuerpo y tus emociones también deben estar en equilibrio, o te arrastrarán de vuelta a la inconsciencia. Y eso es exactamente lo que estamos por descubrir. Despertar no es solo conocimiento. Muchas personas descubren verdades ocultas, rompen algunos patrones inconscientes, incluso experimentan momentos de claridad, pero aún así, vuelven a dormirse. ¿Por qué? Porque su mente, su cuerpo y sus emociones no están funcionando en armonía. Gurdjieff enseñaba que el despertar verdadero no es un proceso intelectual, es una transformación completa. Si incluso una parte de ti está fuera de equilibrio, las otras dos te arrastrarán de vuelta al estado de inconsciencia. En este momento, tu existencia está fragmentada. Tu mente desea conocimiento, pero tus emociones te arrastran hacia la distracción. Tu cuerpo mantiene hábitos profundos que perpetúan los ciclos, sin importar cuánto quiera cambiar tu mente. Para liberarte de forma permanente, las tres deben estar alineadas. Así es como puedes restaurar ese equilibrio. Primero, reprogramar el cuerpo y romper el trance físico. Tu cuerpo está lleno de memoria muscular, posturas y hábitos que refuerzan el estado inconsciente. Observa cómo te sientas, cómo caminas, cómo reaccionas ante el estrés. Aprietas la mandíbula, contienes la respiración, encoges los hombros. Estos gestos sutiles mantienen tus patrones mentales y emocionales firmemente anclados. La solución: cambia tu postura conscientemente a lo largo del día. Siéntate, párate y muévete de formas distintas a las habituales. Introduce movimiento deliberado. Reduce la velocidad. Respira profundamente. Estira tu cuerpo de formas inusuales. Usa técnicas de choque corporal, exposición al frío, ayuno, incomodidad controlada, para sacudir al cuerpo de su estado programado. Cuando el cuerpo deja de funcionar en automático, la mente lo sigue. Segundo, reprogramar la mente. Desintoxicación mental del yo falso. La mayoría de las personas creen que controlan sus pensamientos, pero si te sientas en silencio a observar, te darás cuenta de que tu mente no para de hablar. Son tus pensamientos los que te controlan a ti. Gurdjieff advertía que las personas viven en una niebla mental, donde la mente gira en bucles de preocupaciones inútiles, distracciones constantes y respuestas condicionadas. La solución: a lo largo del día, detente y pregúntate, ¿qué estaba pensando justo ahora? Observa el pensamiento sin engancharte a él. No lo pelees, no lo analices, solo míralo. Y verás cómo los pensamientos surgen y desaparecen por sí solos, demostrando que tú no eres tus pensamientos. Esa observación comienza a crear silencio mental, y en ese silencio aparece tu verdadero ser. Tercero, reprogramar las emociones, la clave maestra para la libertad. Las emociones son la fuerza más poderosa que te mantiene dormida. Tú no controlas tus emociones, son tus emociones las que te controlan a ti. Un solo sentimiento negativo puede apoderarse de tu día entero, arrastrándote de nuevo a reacciones inconscientes. Gurdjieff enseñaba que la clave no está en reprimir las emociones, sino en observarlas, sin identificarte con ellas. La solución: la próxima vez que sientas ira, miedo o tristeza, detente inmediatamente. No reacciones, no las suprimas, solo obsérvalas. Pregúntate, ¿quién está sintiendo esta emoción? ¿Quién está mirando? Cuando creas una distancia entre tú y la emoción, recuperas el control. Dejas de ser una marioneta de tus reacciones inconscientes. Y cuando estas tres dimensiones, cuerpo, mente y emociones, comienzan a alinearse, algo poderoso ocurre. Empiezas a experimentar la vida con un nuevo nivel de claridad.
Tu mente ya no gira en distracciones. Tu cuerpo ya no refuerza viejos patrones. Tus emociones ya no te dominan. Este es el inicio del verdadero despertar. No un estado temporal, sino un cambio permanente. Pero aquí es donde la mayoría se detiene. Se vuelven conscientes. Rompen algunos ciclos, pero no van más allá. Gurdjieff hablaba de una etapa final, el cuarto camino. Un camino para vivir despierta en un mundo lleno de personas dormidas. Y eso es lo que exploraremos ahora. ¿Has visto la ilusión? ¿Has sentido las fuerzas ocultas que moldean tu identidad? ¿Has interrumpido los bucles inconscientes que te atrapaban? Pero ahora viene la parte más difícil. Permanecer despierta en un mundo diseñado para devolverte al sueño. Las enseñanzas de Gurdjieff iban más allá del autodescubrimiento. Él no solo expuso los engranajes de la ilusión, ofreció un camino para salir del estado de sueño, mientras sigues existiendo dentro de él. Ese camino se llamaba el cuarto camino, un método para vivir conscientemente, incluso cuando estás rodeada de quienes permanecen dormidos. Los tres primeros caminos, el del monje, el del yogi y el del fakir, se centraban en desarrollar solo un aspecto del ser, el cuerpo, las emociones o el intelecto. Pero el cuarto camino era diferente. Integraba los tres al mismo tiempo, mientras se vivía una vida ordinaria. Y eso lo hacía tan peligroso. Porque, a diferencia de otras tradiciones espirituales que requerían aislamiento en monasterios o templos, el camino de Gurdjieff permitía que las personas despertaran dentro de la sociedad misma, que vieran la maquinaria del control, mientras interactuaban con ella. Pero aquí está la verdad. El mundo se resiste a quienes despiertan. En cuanto sales de su programación, el sistema trata de hacerte volver. Las personas a tu alrededor refuerzan comportamientos antiguos. La sociedad te tienta con distracciones. El sistema intentará convencerte de que el despertar es un engaño y que dormir es comodidad. ¿Cómo vivir despierta en un mundo dormido? Debes construir una estructura interna que no pueda ser sacudida por fuerzas externas. Primero, no te identifiques nunca con los que siguen dormidos. El mundo que te rodea está dormido. Las personas reaccionan, obedecen y siguen su programación sin cuestionarla. Pero en el momento en que interactúas con ellos desde su nivel, bajas tu vibración. Cuando alguien intenta provocarte, permanece como observadora. Cuando el mundo exige tu reacción, elige el silencio. Cuando sientas el tirón hacia tus antiguos hábitos, haz una pausa y redirígete. Cada momento es una prueba. El mundo está diseñado para mantenerte dentro de la ilusión. En el instante en que piensas como ellos, sientes como ellos, o reaccionas como ellos, vuelves a dormir. Segundo, transforma tu energía en lugar de desperdiciarla. La mayoría de las personas drenan su fuerza vital en emociones sin sentido, ira, frustración, celos, arrepentimientos. Reaccionan ante todo, dejando escapar su poder en distracciones. Pero una persona despierta redirige esa energía hacia su interior. En lugar de quejarte, observa. En lugar de reaccionar, analiza. En lugar de buscar consuelo, abraza la conciencia. Cuando dejas de perder energía en tonterías externas, comienzas a construir una fuerza interna que no puede ser sacudida. Tercero, habla menos, observa más. La mayoría de las conversaciones son solo ecos del estado de sueño. Las personas hablan sin pensar, discuten sin escuchar, repiten las mismas historias una y otra vez. Pero quien está despierta hace algo diferente. Guarda silencio, a menos que las palabras tengan propósito. Cuando hables, asegúrate de que tus palabras tengan poder. Cuando escuches, presta atención a lo que no se dice. Cuando interactúes, sé plenamente consciente del intercambio de energía. Cuanto menos hables palabras vacías, más cultivarás percepción verdadera. Cuarto, desafía siempre tu propia programación. Incluso después de despertar, tu viejo condicionamiento permanece.
Los patrones arraigados durante años intentarán recuperar el control. Cada día, pregúntate, ¿estoy cayendo en antiguos hábitos? ¿Mi mente está regresando a pensamientos automáticos? ¿Estoy tomando decisiones desde la conciencia o desde el piloto automático? El cuestionamiento constante mantiene la mente afilada y evita que la inconsciencia se infiltre de nuevo. Quinto, la clave suprema. Nunca olvides que estás en un sueño. En el momento en que crees que estás completamente despierta, corres el riesgo de volver a dormir. Al ego le encanta creer que ya ha llegado. Pero el verdadero despertar no es un evento, es un proceso continuo. Gurdjieff advertía que la realidad está estructurada para hacerte olvidar. Cada día, la ilusión intentará devorar tu conciencia. El truco está en no permitirlo. Cada mañana, recuérdate, debo permanecer despierta. Cada noche, repasa tu día. ¿Actué con conciencia o caí de nuevo en el sueño? Cada instante, mantén este pensamiento. Soy la observadora, no el programa. Porque en el momento en que lo olvidas, el estado de sueño te reclama. La elección es tuya. La verdad ha sido revelada. La ilusión ha sido expuesta. Ahora tienes el conocimiento que pocas personas alcanzan. Pero saber no es suficiente. Despertar es una guerra. Una batalla constante contra las fuerzas que quieren mantenerte inconsciente. La mayoría escuchará esta verdad y la olvidará en cuestión de horas. Volverán a sus rutinas, a sus distracciones, a sus ciclos. Pero unas pocas, actuarán. Unas pocas resistirán la fuerza que las arrastra al sueño. La única pregunta que queda es, ¿serás tú una de ellas?